lo pensamos, hay momentos en la historia que lo cambian todo, ¿verdad? Actúan como una bisagra y de repente hay un antes y un después. Pues bien, la Segunda Guerra Mundial no fue solo un momento, fue una tormenta de 6 años que lo arrasó absolutamente todo y que redefinió el mundo que conocemos. Vamos a sumergirnos en el conflicto que marcó para siempre el siglo XX. 60 millones. Parémonos un segundo en esta cifra. Es un número tan grande que es casi imposible de procesar. Es el coste humano que se estima que tuvo la guerra. Y para que nos hagamos una idea, es 4 veces más que las muertes de la Primera Guerra Mundial. Cada número es una vida, una historia. Y es con este peso, con esta cifra, con la que empezamos nuestro recorrido. Pero claro, una catástrofe de esta magnitud no sale de la nada. Fue, en realidad, el resultado de una especie de tormenta perfecta, de un montón de factores que se fueron acumulando durante años en las cenizas de una guerra que, irónicamente, se suponía que iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras. Pues vamos a ver cómo se fue gestando esa nueva tormenta. Las semillas del conflicto estaban, literalmente, por todas partes. Pensemos en el cóctel que se estaba preparando. Por un lado, una Alemania completamente humillada por el Tratado de Versalles, con un resentimiento que no paraba de crecer. Sobre esa herida, de repente cae la brutal crisis económica del 29. El resultado, el caldo de cultivo perfecto para ideologías extremas como el fascismo y el nazismo. Si a eso le sumamos un nacionalismo agresivo y una sociedad de las naciones que, la verdad, no tenía fuerza para imponer la paz, bueno, el escenario estaba listo para lo inevitable. Y así, pues, las tensiones políticas al final se rompieron, dieron paso a la agresión militar directa. Esta imagen captura ese momento a la perfección, ¿no? El instante en que las palabras ya no sirven y empiezan a hablar las armas. Aquí vemos la pura encarnación de esa nueva realidad, una Alemania decidida a redibujar el mapa de Europa, pero esta vez por la fuerza. Vamos a ver ahora cómo esa primera agresión no fue un acto aislado, fue la chispa que incendió un campo que estaba ya sequísimo. El conflicto estalló y envolvió el planeta a una velocidad y con una violencia que nadie había visto antes. El mundo entero estaba a punto de arder en llamas. El avance del eje fue implacable, como una marea de acero. En septiembre del 39, Polonia cae en cuestión de semanas. Para 1940, la temida máquina de guerra nazi ya ha pasado por encima de Francia y los Países Bajos. Y en 1941, la cosa se vuelve verdaderamente global. Hitler traiciona a Stalin e invade la Unión Soviética, y mientras, al otro lado del mundo, el ataque a Pearl Harbor despierta a un gigante dormido. Estados Unidos entra en la guerra. El tablero ya estaba completo, el mundo entero era un campo de batalla. En esta guerra, el poder aéreo se convirtió en un factor absolutamente decisivo. Esta imagen de los cazas británicos durante la batalla de Inglaterra es icónica. En los cielos de Londres y del sur de Inglaterra, un puñado de valientes pilotos de la RAF se enfrentó a la todopoderosa Luftwaffe y demostraron algo crucial, que el avance alemán se podía detener. Durante años, el eje parecía invencible, una fuerza de la naturaleza que nadie podía parar. Pero ninguna ofensiva dura para siempre. En toda gran guerra siempre llega un momento en que la marea cambia. Vamos a ver exactamente cuándo y dónde ese impulso imparable empezó por fin a romperse. En las ruinas heladas de Stalingrado. Fue aquí donde el sexto ejército alemán se topó con una resistencia que no se esperaba en absoluto. La batalla fue brutal, casa por casa, y se convirtió en una catástrofe para Alemania y en un símbolo de la resistencia soviética. Fue la gran sangría del Frente Oriental, un punto de no retorno del que el ejército alemán en realidad nunca se recuperó. Y si Stalingrado fue el muro en el este, esto que vemos aquí fue el martillo en el oeste, el principio del fin para el Tercer Reich. El 6 de junio de 1944, la mayor fuerza de invasión de la historia desembarcó en Normandía. Al abrirse el frente occidental, Alemania se vio de repente atrapada, luchando una guerra desesperada en dos frentes a la vez. A medida que las tropas aliadas avanzaban por Europa, liberando ciudades y pueblos, el mundo empezó a descubrir la verdadera y aterradora escala de la barbarie. El precio de la guerra iba mucho, mucho más allá de las bajas en el campo de batalla. En el corazón de toda esa oscuridad nazi había un abismo, el Holocausto. Es una palabra que, sinceramente, apenas puede contener el horror del asesinato sistemático y planificado desde el Estado de 6 millones de judíos. Un genocidio a escala industrial que desafía la comprensión y que se queda como una cicatriz imborrable en la conciencia de la humanidad. El horror no fue de un día para otro. Fue una escalada metódica. Empezó con la segregación, con la humillación pública, como obligar a la gente a llevar la estrella amarilla para señalarla, y culminó en la deportación organizada y el exterminio en masa en campos diseñados específicamente para matar. Estas imágenes nos muestran los dos extremos de ese terrible proceso. Y más allá del Holocausto, la guerra contra la población civil alcanzó una escala nunca vista.
Esta cita sobre el frente oriental nos recuerda que millones de personas que no eran combatientes en todos los frentes fueron víctimas de masacres, de bombardeos, de hambre provocada. Fue una guerra total en el sentido más espantoso de la palabra. En 1945, las armas por fin callaron, pero el silencio que vino después no fue una vuelta al mundo de antes. Para nada. Fue el comienzo de una era completamente nueva, un orden global forjado sobre las cenizas del mayor conflicto que la humanidad había conocido. La guerra en el Pacífico terminó con una demostración de poder aterradora y definitiva. El proyecto Manhattan culminó con el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre Japón. La humanidad había desatado el poder del átomo y con ello inauguraba una nueva era de miedo que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. Y aquí se ve el cambio de poder de una forma muy clara. El mundo de 1939, con sus viejos imperios, quedó hecho añicos. De sus ruinas salieron 2 gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sus ideologías opuestas iban a dividir el planeta durante las siguientes décadas en lo que todos conocemos como la Guerra Fría. El 14 de agosto de 1945, el silencio por fin cayó sobre el mundo. Las armas callaron. Pero los ecos de esos 6 años de conflicto, esos resuenan hasta el día de hoy. Y nos dejan con una pregunta final, una que yo creo que debemos hacernos constantemente. ¿Hemos aprendido de verdad las lecciones de la guerra más devastadora de la historia? Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar el botón de notificaciones.